a la clase de matemática de este día. Prácticamente va a ser la última clase de matemática que estaremos recibiendo y por eso es importante que pongan bastante atención. Vamos a continuar viendo la parte de la simetría, lo que tiene que ver con respecto al eje de simetría, figuras simétricas y específicamente vamos a ver los elementos de ellas, que son los vértices, los lados y los ángulos de esta figura simétrica. Vamos a aprender a identificar cuando tenemos vértices correspondientes, lados correspondientes y ángulos correspondientes. Así que espero que presten bastante atención a la siguiente teoría que se les va a presentar. Está bastante explicado. Únicamente traten de ir analizando cada una de las palabras que el maestro va indicando. Así que al final está la tarea, esa también la van a resolver en su cuaderno y es la que me van a presentar como evidencia del trabajo realizado. Se nos plantea esta situación. Observa la siguiente figura simétrica. Ya se nos está diciendo que es simétrica. Analiza las partes que se sobreponen cuando se dobla por el eje de simetría. Y vamos a analizarlo de esta manera. El eje de simetría es este que está acá de color punteado. Es decir, que si dobláramos esta mitad que está a la izquierda de ese eje, se sobrepondría exactamente sobre la mitad derecha. Por lo tanto, el vértice B, por ejemplo, pasaría a quedar sobre el vértice X. El vértice D pasaría a quedar sobre el vértice E. El segmento AB pasaría a quedar sobre el segmento AG. El segmento BC quedaría sobre el segmento GF. El segmento CB quedaría sobre el segmento FE y el segmento D, que va de D al eje de simetría, sería igual al segmento que va del eje de simetría a E. Bien, para analizarlo y que quede ya escrito, vamos a ir estudiando algunos literales. El primero dice así: ¿cuál es el vértice que se sobrepone al vértice B? Es decir, el que queda sobre el vértice B cuando se ha doblado. Veamos, la figura que tenemos al lado izquierdo sería esta. Si esta figura la doblamos sobreponiéndola, acá nos quedaría de esta manera. Entonces observa que el vértice B queda justamente donde está el vértice G. Entonces decimos que se sobrepone al vértice G. ¿Cuál es el lado que se sobrepone al vértice o al lado, BC? Es decir, tenemos aquí el lado BC. ¿A qué lado se sobrepone cuando lo hemos doblado? Pues claramente observamos que el lado BC, que es este de acá, se sobrepone al lado que está acá, que es el lado GF. Entonces diríamos que el lado que se sobrepone al lado BC es el GF. Luego en el literal C se nos dice: si el lado GF, que es el que tenemos acá, midiera 3 centímetros, ¿cuánto mide el lado BC? Bueno, acabamos de decir que el lado BC se sobrepone al lado GF. Por lo tanto, decimos que al doblar por el eje de simetría, el lado GF se sobrepone al lado BC o viceversa. Entonces, estos lados tienen la misma longitud, es decir, que BC mide 3 centímetros. Luego se pregunta, ¿cuánto mide el ángulo X? Al inicio mencionábamos que el ángulo B se sobrepone al ángulo G, pero el ángulo G se le ha llamado X. Entonces decimos que como el ángulo B vale 98 grados, entonces el ángulo G, que es el mismo ángulo X, valdría 98 grados. Por lo tanto, decimos que el ángulo X se sobrepone al ángulo cuya medida es 98 grados.
Por lo tanto, mide también 98 grados. De manera general, entonces decimos que al doblar una figura simétrica por su eje, así como tenemos acá, entonces se cumplen varias cosas. Primero, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. O sea que, por ejemplo, G, que está acá, es el vértice correspondiente a B. ¿Por qué? Porque al doblarlo por el eje de simetría, el vértice B se sobrepone al vértice G. Además, los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. Por ejemplo, el lado CD, que sería este lado de acá, se sobrepone al lado FE. Por lo tanto, concluimos que el lado CD es correspondiente con el lado FE, así como también el lado BC se sobrepone al lado GF. Entonces decimos que el lado BC es correspondiente con el lado GF. Luego decimos también que los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes. O sea, así como el vértice es correspondiente, el ángulo también es correspondiente. Es decir, que si dos vértices son correspondientes, los ángulos formados en dichos vértices también son correspondientes. Y finalmente, los lados correspondientes tienen la misma longitud, ya que al poner uno sobre el otro coinciden exactamente. Y los ángulos correspondientes también tienen la misma longitud, porque al sobreponerlos quedan exactamente de la misma abertura. Entonces, quiere decir que en una figura simétrica, si cuando se dobla coincide perfectamente, entonces todas sus longitudes, ya sea de ángulos o de segmentos, que son los correspondientes, van a ser iguales. Llegamos así a la sección final, en donde te invito a resolver cada uno de los ejercicios que acá se te plantean. En el primero dice, observa la flecha que tenemos acá. Y ya nos afirma que es una figura simétrica. Solicita entonces que encuentres lo que se te pide. Literal A, los vértices correspondientes a los vértices G, F y D. Por ejemplo, ¿cuál sería el vértice correspondiente al vértice G? El vértice G está acá. Entonces el vértice correspondiente sería el vértice B, correcto. Luego los lados correspondientes a los lados AG y CD. Veamos, AG es este lado de acá. ¿Cuál es el lado que le correspondería al doblarlo? Sería AB, este de acá. Bien, y de esa manera también debes de encontrar la medida de los siguientes lados y ángulos aplicando o explicando, tus respuestas. Acá, por ejemplo, para darte una idea, el ángulo que tenemos acá es de 90. Debes de ver entonces con quién se sobrepone. Al doblarlo se sobrepone con el ángulo X. Por lo tanto, el ángulo X valdría 90 grados. Y de igual manera, por ejemplo, dice la longitud del lado LK. LK es este lado. ¿Con cuál se sobrepondría si lo dobláramos? Se sobrepondría con AB. Y AB vale 2 centímetros. Por lo tanto, LK también mide 2 centímetros.